Lisa, quería hacerle una consulta. Dime. Entonces, en este caso, Lisa, como solo nos queda una semana de clases, no vamos a poder alcanzar a exponer. No sé si está resultando contraproducente el hecho de exponer las políticas de manera extra. Quizá analizar esa parte, Lisa. O sea, proponer, ¿cómo? No te entendí, Mayerly. Le decía a Lisen que no nos va a alcanzar el tiempo y nos está haciendo complicado porque también en otras materias tenemos bastante trabajo. Bueno, esto le hablo por mi grupo, ¿no? Porque nosotros creíamos que íbamos a exponer el tema que usted nos dio, bueno, de todas las políticas, solo en una clase, pero es como si estuviéramos planificando la presentación de 4 temas por separado. No sé si... Es que ustedes también me han pedido eso, ¿no es cierto? Me han dicho que Sí, Lisen, creí que podíamos hacerlo todo en uno, Lisen. No va a poder ser posible todo el mundo. Estamos intercalando la presentación, ¿no? Entonces, sí entiendo la gran preocupación. Tal vez el grupo de ustedes podría quedar exento de la presentación de este último tema. ¿Ya? Está bien, Lisen. Sí, por favor. Entonces, vamos ahora nuevamente hablando sobre esta forma autoritaria en América Latina y estamos rescatando el criterio de esta autora, María Victoria de Gavides, que nos va hablando sobre la centralización, la concentración del poder en un determinado grupo, la limitación de la competencia política, que también restringe la participación del pueblo, este predominio del orden sobre ese criterio de la justicia. Y las relaciones sociales, evidentemente, pues más están enfocadas a parcializarse y consensuar más los intereses de cómo conducir el país, ¿no? Las situaciones de decisiones, cómo sobrellevarlas a nivel del grupo que está en el poder, y más bien tienden a manifestar un predominio sobre la población sin derecho a participación o van restringiendo la participación, ¿no? Esta acción política autoritaria de este grupo de élites, especialmente del grupo político que maneja el poder, tiene como objetivo central la despolitización, es decir, dejar a un lado a la población, ¿no? Es una mirada totalmente dictatorial. Ellos solos pretenden conducir, tomar las decisiones, las acciones que deben llevar a cabo en una determinada región o en determinado país. Dejan de lado la gran participación de la población. Pueden abrir la posibilidad de llamar a elecciones, pero solamente con esa finalidad, para llegar al poder de una forma democrática, pero esta postura de discriminación, de relegamiento a otros sectores sociales se va a mantener. La otra consigna de esta acción autoritaria es también la desorganización de la sociedad civil. No permiten que la población se vaya unificando sus criterios, organizándose, movilizándose. En caso de que ocurriera esa organización, esa forma de querer alterar el orden establecido, lo que hace este gobierno autoritario es salir a través de todos sus mecanismos represores. Utiliza ya sea a las instituciones, utiliza a las personas, utiliza inclusive el armamento para reprimir esa gran movilización. En la década de los años 80, el Estado, en este caso latinoamericano, ha puesto leyes totalmente verticales, ha centralizado el sistema político,
para eso también ha tenido que llegar a pactar con grupos de élites, especialmente en lo que es el Parlamento. No le ha interesado la aprobación de la sociedad civil, la participación, menos aún las manifestaciones de desagrado de los movimientos sociales. El autoritarismo permanentemente busca, como he dicho hace un rato, despolitizar a la sociedad. No permite que se unan, no permite la organización, no permite la movilización. Impulsa, por otra parte, esta actitud totalmente dominante, ¿no?, contra la sociedad civil, la va controlando, disminuye su participación, le resta la autonomía al poder del pueblo. La política es considerada aquí como un privilegio que tiene que solamente ser puesto en ejecución por las grandes élites. Genera, por otra parte, un continuismo, un querer quedarse en el poder, como ha ocurrido en el caso del Perú, cuando Fujimori quería continuar manteniéndose ahí arriba, ¿no? También existe otra figura dentro del autoritarismo, como es la rotación política. En el caso de Bolivia, en 1993, se elige como presidente a Gonzalo Sánchez de Lozada, miembro del MNR, y luego en 1997 a Hugo Banzer Suárez, que es también, ¿no?, caracterizado por ser un dictador. Ambos partidos representan a una fracción partidista bajo la misma consigna, ¿no?, pero mantienen también esta alianza con la burguesía, ya sea nacional o también extranjera, y van reprimiendo a la población. Tanto estas dos figuras como el continuismo, la rotación política, están destinadas a llevar adelante un proyecto único: abrir las puertas al neoliberalismo. La cultura en América Latina se ha ido manifestando, especialmente en Bolivia, por la aprobación de leyes que han transformado el Estado sin consultar ni hacer partícipe a la sociedad civil. En el Perú, cuando Fujimori cerró el Parlamento para convertirse en un legislativo y un ejecutivo, hemos visto la figura. Ahí se va viendo esa centralización del poder, algo que también actualmente estamos viviendo. 4 poderes en manos del legislativo, poder ejecutivo, perdón. En Chile también se viene desarrollando esta figura autoritaria con la ascensión de Pinochet como senador vitalicio. Fue la reelección de Menem en la Argentina. Estas formas, como se han ido implementando las constituciones en el Brasil, también vemos esa figura del autoritarismo. Son las formas verticales, dominantes, presionadoras que hemos vivido en América Latina durante las épocas del 60 al 80. Entonces ahora lo que voy a hacer es facilitar para que el grupo nos vaya compartiendo los acontecimientos históricos en este estado autoritario. Ahora sí, por favor, pueden subir el trabajo y compartir en la clase. Por Raquel, por favor. Un momentito, Lizy, por favor. Sí, un momentito, Lizy.
Unos segundos, por favor. Iré tomando nota de las personas que han trabajado acá. ¿Todos han participado, Clara? Buenas tardes, Lice. Sí, Lice, todos los 5 integrantes participamos. Aguántenme, por favor, unos minutitos. Helen. Clara, puedes hacer la presentación de tu grupo. Está bien, Lice. Buenas tardes, licenciada, y buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a explicar sobre el Estado autoritario de 1964 a 1982. Integrantes del grupo es Helena Paz Escalante, Gloria Huanca Mora, Eric Hernández Heredia, Luis Fernando Achacata y mi persona, Clara Mamani Huanca. Introducción. En las décadas de 1960 y 1980, los autoritarios de América Latina dejaron a miles de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Y en Bolivia Bolivia no fue una excepción, sino que en noviembre de 1964 y 1982, la población boliviana fue conducido por los militares autoritarios, durante las cuales se practicaron las violaciones de los derechos humanos en el país. Y esto no fue una etapa en que las sombras de la violencia, de la presión, la muerte y el callamiento de las voces disidentes sufrieron, ¿no?, los rigores de la bala y los estados de sitio. La siguiente diapositiva, por favor. Estado autoritario. El Estado autoritario es el Estado que caracteriza, ¿no?, por anular a todos aquellos mecanismos políticos y democráticos con el propósito de poder restablecer un determinado orden social y económico, y como anteriormente había sido alterado como resultado de una considerable organización autónoma de la población. Una de las características es el rol de las Fuerzas Armadas. Es fundamental, aunque no sea exclusivo, en la conformación de la EBA, reestructurando el Estado con criterios militares. La EBA es la crítica, ¿no?, de desplazamiento de la clase política tradicional. Voy a pedirle, por favor, a Helen que continúe. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. En la crisis política y aparición del Estado burocrático autoritario, entre los años 1964 y 1982, toda la población boliviana vivió en gobiernos militares. Está siendo una etapa en las sombras de la violencia, el exilio, la represión y la muerte, como también el acallamiento de las voces que sufrieron las muertes y los avasallamientos. Los costos para el país fueron muy altos, ya que se dejaron secuelas irreparables en la historia boliviana por la inestabilidad política, social y económica que terminaron por acrecentar la crisis en el país. En este panorama adverso fueron pocos los intentos de retorno a la democracia, pero sin embargo los golpes de Estado frustraron las posibilidades hasta el 10 de octubre de 1982, en esta fecha en que Hernán Siles Suazo asumió la presidencia y terminó con toda esa etapa oscura que fueron los gobiernos militares. La siguiente diapositiva, por favor. En el periodo de gobiernos militares, de 1964 a 1982,
Mencionamos un poco sobre la cronología de los gobiernos entre estos años. Previa a 1964, Bolivia estaba en un periodo de revolución social que empezó en 1952. Esta es la Revolución Nacional Boliviana, que durante el año de gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que fue dentro de 1952 a 1956, se realizaron los cambios más significativos, como ser el voto universal y la fundación de la Central Obrera Boliviana, donde su fin era implementar una reforma agraria para terminar con la desigualdad y de la distribución de las tierras. También estaba el devolver al Estado el manejo sobre los recursos naturales y la economía boliviana. Esto va a ser por medio de la nacionalización de minas y un mayor control de la economía. También otorgando mayor participación política con la introducción del voto universal y el reconocimiento de una mayoría indígena campesina. También estaba el implementar una reforma profunda a la educación con el fin de masificarla. Una serie de medidas económicas y sociales. A la anterior diapositiva, por favor. Ya. Una serie de medidas económicas y sociales sumadas a estos quiebres internos del partido de gobierno fueron generando esta desestabilidad en el país que terminó con el golpe del general René Barrientos contra el que fuera entonces el presidente Víctor Paz Estenssoro. Y a partir de este momento y durante todos estos largos 18 años tuvieron lugar una serie de regímenes militares y autoritarios. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, voy a pedirle a Daniela, por favor, que continúe. No hay Daniela, Alicia, en el grupo. ¿No está en el grupo, Daniela? Ah, Daniela. Está en el grupo, Daniela. Gloria, Helen, Clara, Eric y Luis, entonces, por favor. Luis, adelante. Sí, tienes razón. Bueno, yo voy a continuar hablando de René Barrientos Ortuño, 1964. Barrientos fue electo vicepresidente en esa fecha y a finales de ese mismo año asume el cargo de la Junta Militar, luego de dar el golpe de Estado. En 1967, Barrientos estableció un sistema de copresidencia donde compartió el poder con el general Obando a finales de junio de 1967. En esta fecha ocurrió la masacre de San Juan, donde el ejército atacó campamentos mineros en el departamento de Potosí. Luego pasamos al año 1969, es cuando muere Barrientos y su vicepresidente, Luis Siles, asume la presidencia. Continuamos con Alfredo Obando Candia, 1969. Luego de la muerte del general Barrientos, como ya dije, asume la presidencia Luis Adolfo Siles, el cual fue derrocado por Alfredo Obando, que realizó un golpe en septiembre de ese mismo año. 1970. Según el periodo del general Obando, en este ocurrieron actos de violencia política, el cual dio origen a un levantamiento militar del mismo año. También en ese año tuvo lugar la masacre de Oponde, en el cual se calcula que murieron alrededor de 60 personas. Me voy a pedir, por favor, perdón, Luis, a Eric. Está bien. Buenas tardes, licenciada. Continuando con el
exposición con la siguiente diapositiva. Vamos a continuar con Juan José Torres González en el año 1970. En un punto, el general Juan José Torres González asumió el poder luego del levantamiento popular contra el general Obando. Incluso ese mismo año, a diferencia de otros levantamientos militares, este contó con el apoyo de trabajadores de la Central Obrera, ya que se organizaron campesinos y universitarios más, hombres y mujeres. Y en el año 1971, que sería también en 1970, Torres había sido nombrado comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Como resultado de todo esto, hubo una rebelión de Santa Cruz. Con esto llegó al poder el coronel Hugo Banzer. Pasando al siguiente diapositiva. Aquí en el gobierno de Hugo Banzer en 1971. En sí era un general. Él está en el poder en Bolivia luego del golpe de Estado que sucedió contra Torres. Su dictadura se extendió por 7 años en toda Bolivia, tiempo en el que se encargó de sembrar terror y cometer los peores delitos contra los sectores opositores al gobierno. Esto fue un año muy, muy terrible y muy penoso. También se contó con el apoyo de Estados Unidos por su oposición al comunismo. Suspendió a la Central Obrera Boliviana y persiguió a los partidos izquierdistas y clausuró universidades, ya que estos habían participado. Siguiente diapositiva. En 1972 se generó el crecimiento económico en Bolivia. Eric, disculpa. Voy a pedirle a Gloria, por favor, que continúe. Entonces, Está bien, Lisa. Sobre el Hugo Banzer Suárez, ¿no? El régimen, un momentito, se generó, perdón, un ratito, por favor. ¿Está bien? Se generó un crecimiento, ¿no?, económico en Bolivia producto al incremento de los precios, ¿no?, en la materia prima que se exportaban, ¿no?, a otros países, ¿no? Luego en 1974, las medidas económicas, ¿no?, que propuso en 1974 generaron descontento en la población en general, ¿no? Había movilizaciones, fueron durante primicias por el ejército. No, fue un dictador por 7 años, ¿no?, en una época de prosperidad económica gracias a los precios de la exportación bolivianas, ¿no?, del estaño, de las minas, ¿no?, el petróleo y préstamos de la comunidad internacional, que crecieron, una de las deudas externas más grandes que tuvo Bolivia, ¿no? Siguiente, por favor. El siguiente, por favor. ¿Me escucha? Adelante. Es esa. Ay, perdón. Por presiones en 1977 se anunció un programa, ¿no?, para devolver la democracia. En 1978
se celebraron los comicios, ¿no?, de presidencias donde el presidente nombró, ¿no?, a general Juan Pereda como candidato a su partido, ¿no? Este logró ganar él demostró, ¿no?, un fraude. Banzer tuvo que anular las elecciones. En 1978, Pereda dio un golpe de Estado del gobierno de Banzer, ¿no? El siguiente, por favor. Aquí es Juan Pereda, de 1978, ¿no? Juan Pereda nació en La Paz, ¿no?, el 17 de junio de 1931 y falleció el 25 de noviembre del 2012 en Santa Cruz. No, este régimen de 1978, Pereda no contaba con un gran apoyo de las fuerzas militares, ¿no? Los partidos políticos los presionaban por las elecciones. En 1978 del mismo año, tras los escasos 3 meses de gobierno, Pereda fue derrocado, ¿no?, por el general David Padilla. Siguiente, por favor. Luis, por favor, ¿puedes continuar? Sí, Lice. El siguiente, por favor. Luis, por favor. Bueno, vamos a hablar de David Padilla Arancibia, 1979. Este asimiló la jefatura del Estado a la cabeza de una junta militar bajo el compromiso de convocar a nuevas elecciones. En ese mismo año, en las elecciones, ningún candidato logró los votos que se requería para la presidencia o el parlamento. Mejor dicho, para la presidencia, lo cual provocó que el parlamento elija el nuevo presidente. Y por último, vamos a hablar de Walter Guevara Arce. Continuando, perdón. Asume el gobierno en 1979 y este mandato terminó en 3 meses, después de ser derrocado por otro golpe de Estado por el coronel Alberto Natush Bush, propició un golpe de Estado sangriento contra Guevara, con resultados sangrientos, el cual enlutaron al pueblo boliviano. En 1980, Alberto Natush Bush, provocó el golpe de Estado más violento que se registró y también tenía el rechazo de la COP, el cual provocó una huelga de hambre general y la gente se volcó a las calles para enfrentarse al ejército, el cual mediante eso se provocó su renuncia y la cual pasó a Lidia Guille Tejada. Voy a pedirle por favor a Helen. Sí, licenciada. Ya. En el periodo de Luis García Meza, de 1981, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Luis García Meza, dio un golpe de Estado, lo cual convocó en mayo de 1981 a una junta de comandantes a fin de elegir a su nuevo sucesor. En 1982,
Celso Torrelio Villa, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, produjo un nuevo evento militar dirigido por algunos generales, donde forzó al general García Meza a denunciar a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, siendo Celso Torrelio el que asume la presidencia. En su mandato incurrió en varios desacuerdos y generó el descontento de los mismos militares, y en su breve mandato posteriormente derribó a la hiperinflación, y estas medidas que asumió Torrelio provocaron el malestar y generó que finalmente Torrelio entregue el poder al general Guido Vildoso Calderón. La siguiente diapositiva, por favor. En este periodo de Guido Vildoso Calderón, del año 1982, en este periodo de mandato, la imagen de las Fuerzas Armadas estuvo totalmente desgastada y desprestigiada a raíz, ¿no?, de todos los hechos de corrupción, lo que hacía difícil al gobierno poder sostener la crisis política y económica que afrontaba el país. Tras un intento fallido de convocatoria y de elecciones que convocó al Congreso Nacional, con lo que se dio paso al retorno de la democracia. Guido Vildoso asumió la tarea de poder acabar estos 18 años de regímenes militares, y con una huelga convocada por la COP y el debilitamiento del régimen militar, hicieron que el poder sea entregado al Parlamento, quien eligió por mayoría absoluta a Hernán Siles Suazo para que lleve adelante toda esta transición de estos gobiernos dictatoriales. La siguiente diapositiva, por favor. Como conclusión, como en la mayoría de los países de América Latina, los militares han ejercido el poder en Bolivia de manera intermitente a partir, ¿no?, de la Guerra del Chaco, tratando de institucionalizar su presencia y tratando de entrar en el escenario político a partir donde empezó a partir de la presidencia de Barrientos, y sobre todo en la de Banzer, que fue catalogada uno de los peores periodos, ¿no?, dictatoriales. Como vemos que este informe revisa el recuento de todos los gobiernos que asumieron el poder durante estos 18 años de dictadura, y expone las acciones que Bolivia ha tomado para avanzar en verdad, en justicia y reparación. Bueno, prácticamente estos 18 años se dieron los cambios de gobiernos tras golpes de estados y tras, lo podría decir como estados autoritarios, ¿no?, lo que es el tema. Este periodo entre 1964 y 1982 es catalogada como una violencia política cometida por estos gobiernos. Este periodo estuvo totalmente marcado por el autoritarismo militar, los golpes de Estado, y donde sus consecuencias no solo fueron inestabilidad política, sino fueron graves violaciones de derechos humanos. Eso sería, licenciada. Muy bien. ¿Hay alguien de grupo que quiera decir alguna conclusión, añadir algo, comentar? ¿Puedo, Lice? Sí, adelante. Dice, ¿no?, en el golpe de Estado de 1964 forzó una modificación que era la política, que en la política global en relación a los sectores populares, en el cambio esencial de un gobierno civil, otro detentando casi exclusivamente por militares, ¿no?, pero también la orientación estadística y el capitalismo del Estado no varió sustancialmente por el contrario en la década de los años en los años 70, ¿no?, que se incrementó significativamente, ¿no?, de los 18 años que
medían entre noviembre de 1964 y octubre de 1982, que se ha definido, ¿no? Una democrática. Solo por un año de 3 meses Bolivia tenía 3 presidentes civiles y solo 4 años de gobierno democráticos, que esta época ha sido, ¿no?, protagonizada por el ejército como fuente de protagonistas del poder político. ¿Alguien más ¿Qué quiere sería, Liz? concluir? Eric. Perdón, dice. Hola. Sí. Hola. Adelante, adelante, te escuchamos. Disculpe, dice, mi internet se me fue. No lo escuché bien. Hola. Sí, adelante, Eric, te escucho perfectamente. Lo que se puede rescatar del tema es que hubo varios gobiernos que hicieron golpe de Estado, y entre los años 60, 70 hubo muchos conflictos ya entre campesinos, incluso eh, personas de la central obrera. Eh, Se puede decir que muchos gobiernos fueron muy injustos por el tema de golpe de Estado, licenciada. Hubo muchas guerrillas incluso. Lisa. Gloria. También una conclusión también que, bueno, que es el, ¿no?, sobre el autoritarismo, ¿no? También se define, ¿no?, como una forma de ejercer un poder, ¿no?, por un grupo o de personas, ¿no?, tienden a abusar de su autoridad, ya que no permiten la libertad de expresión y la rebelión, ¿no? Esto se basaba en un grupo de medidas, ¿no?, sin concepción social y de uno y de no seguirse correctamente, ejercer la fuerza o medidas legales contra estos. Indudablemente va repercutiendo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Las mismas personas a nivel individual no se sienten tranquilas, hay una serie de tensiones nerviosas, una inestabilidad económica, no se llevan adelante los proyectos, hay una obstaculización para cuidar, preservar la salud, ¿no?, cuidar a la población. Entonces, fíjense cómo este grupo minoritario que quiere quedarse en el poder, especialmente protagonizado por militares y por gente también civil que quiere encaramarse ahí, ¿no? Pero por otra parte también están los sectores populares, están también los trabajadores, quienes también tratan de luchar, ¿no?, para lograr nuevamente volver a ese estado democrático. Entonces, estas situaciones no permiten el avance, están perjudicando el desarrollo pleno de un Estado y por ende de cada uno de los pobladores. Bien, con esto vamos a concluir nuestro